Bueno, mirad, vamos a hacer un par de exámenes, ¿de acuerdo? De uniones atornilladas, ¿de acuerdo? Y os dejaré otro más, ¿de acuerdo? Como tarea, para ver si lo podéis intentar vosotros, ¿vale? Mira, este primero, es el primero que salió de uniones atornilladas, es el de febrero del 2017. Dice que en la figura 1 se representa el diseño de un pórtico para el cual se emplearán los perfiles indicados todos en acero S225. Considerando que la viga ha de soportar una carga permanente de 300 kilogramos por metro cuadrado, sería la acción permanente, y una sobrecarga de uso de 40 kilogramos por metro cuadrado. Nos dice que ambas sin mayorar, es decir, que habrá que utilizar los coeficientes de mayoración. Nos pide que diseñemos una unión atornillada con tornillos M16, métrica 16, de calidad 5-6, entre la viga BD y el pilar AB, de acuerdo con lo establecido en el código técnico. ¿De acuerdo? Mirad, aquí lo que tenéis primero es la figura del pórtico en general. ¿De acuerdo? Se supone que la unión que queremos diseñar, ¿de acuerdo? Sería esta, es decir, la unión entre una HB 180, ¿de acuerdo? Entre el pilar y la IP 300, que es la viga, ¿vale? La tenéis señalada aquí, es esta de aquí, ¿vale? La verdad es que la distancia entre pórticos se veía fatal, me explico. La distancia entre los dos pórticos que teníamos, este sí que se veía más o menos claro, 6, pero este la verdad es que he dudado de si era un 5 o era un 6, ¿de acuerdo? Puede ser que la distancia entre pórticos no sea estable, no sea exactamente la misma, ¿de acuerdo? Yo creo que en este caso, además porque lo vierais, ¿de acuerdo? Simplemente he considerado que estos sean 5 metros, ¿vale? Repito, esto no tiene mayor importancia, ¿de acuerdo? Si fuera igual, serían 6 metros, habría un pequeño cambio, pero eso no modifica los resultados, evidentemente, pero no modifica sustancialmente la forma del problema, ¿vale? Además, repito, quería, porque no había salido todavía, que tuviéramos un pórtico que tuviera diferentes distancias, ¿de acuerdo? A un lado y a otro del pórtico. Siempre la distancia entre pórticos era constante en todos los problemas, ¿vale? Y aquí tenemos varias representaciones de la unión, ¿de acuerdo? A ver, tenemos una vista, ¿de acuerdo? Que es la frontal del pórtico, que es esta, es decir, como pilar tenemos una HB 180, como viga una IP 300, ¿de acuerdo? Pero claro, fijaros que la IP 300 vista en perfil, o sea, vista el frontal de sección, sería esto de aquí, nada más, ¿de acuerdo? Eso sería imposible de atornillar de acuerdo a la otra situación, con lo cual, ¿qué hacen? Bueno, pues lo que han hecho simplemente es, en este dibujo, todo lo que pasa es que estos dibujos sería mejor que no estuvieran escalados para que se entendieran mejor, pero bueno, mira, lo que han hecho es simplemente soldar al frontal de la IP, ¿de acuerdo? Al frontal de la sección de la IP, han soldado una chapa, es esta de aquí, ¿de acuerdo? Es esta chapa de aquí. Con lo cual eso ya les permite, ¿de acuerdo? Atornillar, ¿de acuerdo? Atornillar de esta forma, ¿de acuerdo? Ahí ya estaría bien. Bueno, aquí están indicados solamente dos tornillos, pero eso simplemente es una indicación, porque el número de tornillos lo tenemos que calcular nosotros, ¿de acuerdo? Estos serían los dos tornillos, con lo cual los tornillos lo que hacen es atravesar, ¿de acuerdo? La chapa que han soldado, ¿de acuerdo? Y el ala, esto de aquí, sería el ala de la HB, ¿de acuerdo? Eso es lo que, digamos que es lo que atraviesan los dos tornillos. Las diferentes configuraciones que han indicado aquí son básicamente lo mismo. Mirad, aquí lo que se está viendo, digamos que es desde el interior, lo que estamos viendo, de acuerdo, es desde un lado, desde otro, pero sería de acuerdo desde aquí, ¿vale? Es decir, se supone que lo que estamos viendo es la sección de la IP, ¿de acuerdo? Los dos tornillos, ¿vale? Y esa sección de la IP, de acuerdo con la chapa soldada, es la que está pegado, de acuerdo, al ala de la HL, ¿de acuerdo? Y aquí han hecho lo mismo, aquí han dibujado una vista desde arriba, ¿de acuerdo? Digamos que este es el pilar, este de aquí es el pilar, ¿vale?
Después tenemos pegado al pilar, ¿de acuerdo? Aquí estará la chapa. Perdonad. Aquí estará la chapa que han soldado, ¿de acuerdo? A la sección de la viga, ¿de acuerdo? Y después lo que tendríamos sería simplemente los tornillos que atravesarían esas dos chapas, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Han puesto aquí uno. Había dos tornillos nada más, ¿verdad? Sí. Aquí uno y aquí otro. Repito, que el número de tornillos solamente es indicativo porque el número de tornillos es algo que nosotros tenemos que determinar, ¿vale? Pero bueno, digamos que con eso ya tenemos una, en fin, una idea, ¿de acuerdo? De la unión que tenemos que realizar, ¿de acuerdo? Espero que, en fin, que en otros ejercicios que sean similares, pues se pueda entender más o menos el proceso de unión del sistema, ¿vale? Siempre las uniones, ¿de acuerdo? Viga y pilar, ¿de acuerdo? Si están así, ¿de acuerdo? Si el pilar, ¿de acuerdo? Va hasta arriba, siempre tendrá que ser de esta forma, siempre tendrá que haber una chapa soldada a la sección de la viga, ¿de acuerdo? Porque si no, no habría no habría posibilidad de atornillar, ¿de acuerdo? Atornillar los dos elementos, ¿vale? Vale, aquí tenéis la hoja de relleno esta, ¿de acuerdo? De todas formas, os he dejado el PDF, ¿de acuerdo? En eso para que lo veáis, ¿vale? Y comenzamos los cálculos, ¿de acuerdo? Mirad, como acciones permanentes nos han dicho que teníamos, ¿de acuerdo? Una carga de 300 kilogramos partido por metro cuadrado, ya sabéis que eso hay que pasarlo, ¿de acuerdo? Hay que pasarlo a kilonewton, con lo cual simplemente, de acuerdo, hay que dividir por 100. Esta operación ya la hemos hecho otras veces. Serían 3 kilonewton por metro cuadrado y una opción variable que sería de 40 kilogramos, que pasada sería 0,4. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a obtener a partir de esas cargas, que son, ya lo veis, distribuidas superficiales, ¿de acuerdo? Superficiales. Vamos a tener la carga distribuida lineal que se aplicaría sobre la viga, ¿de acuerdo? Eso sería simplemente, como aquí hemos puesto, la acción permanente por su coeficiente de mayoración, la acción variable por su coeficiente de mayoración y la distancia. No la voy a llamar distancia entre pórticos porque, os repito, ¿de acuerdo? Mirad, si esta era la situación del pórtico que estábamos estudiando, ya os he dicho que en este caso, y repito, me da lo mismo si es un 5 o es un 6, quería que viéramos de acuerdo un problema con diferentes distancias, ¿de acuerdo? Porque lo que teníamos sería como distancia al otro pórtico trasero 5 metros y como distancia delantera 6 metros. Bueno, pues en realidad la distancia que se toma, y aquí la he llamado B, es la media aritmética de las dos, ¿de acuerdo? Es decir, 6 más 5 partido por 2, eso nos quedaría 5,5 metros, ¿vale? Si las dos distancias fueran iguales, pues sería 6, pero porque la media aritmética de 6 más 6 también sería 6, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí tenemos el coeficiente de seguridad de acciones permanentes, 1,35, por la acción permanente, que era 3. Coeficiente de seguridad de acciones variables, 1,5 por la acción variable, que es 0,4. Y la distancia, de acuerdo, en este caso entre pórticos, que es la media aritmética. Con lo cual tenemos una carga distribuida lineal, uniforme, de 25,575 kilonewton por metro. ¿Vale? Con lo cual, mirad, respecto a los esfuerzos que se producen, de acuerdo, en la viga, mirad, solamente tenemos que tener en cuenta que nuestro pórtico, la parte del pórtico que estamos tratando, tiene 9 metros. Lo que estamos haciendo es analizar esta viga de aquí, ¿verdad? De articulación a articulación, no hace falta analizar todo el conjunto. Esta viga de aquí, ¿vale? Con lo cual, repito, esa viga estaría sometida, lo hemos dibujado aquí, a esa carga distribuida, presente esa luz de 9 metros, y por consiguiente podemos calcular las reacciones que se producen, ¿de acuerdo?, en las dos articulaciones extremas. Es decir, eso sería simplemente la carga total partido por 2, Q por L partido por 2, simplemente multiplicado, y eso nos da 115,0875 kilonewton. Tanto aquí como aquí. ¿Vale? Fijaros que en este caso no hay ningún esfuerzo axial
Este sería, por tanto, el esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros denominaríamos FV. Esto hay que tenerlo claro, es esta dirección perpendicular de acuerdo a la viga, por lo tanto sería dirección cortante y por tanto sería simplemente FV ED. Ese es el valor de cálculo del esfuerzo cortante. Simplemente, ¿por qué? Bueno, pues mirad, aquí en el esquema lo podemos representar. Aquí lo que hemos hecho ha sido dibujar, ¿de acuerdo? El pilar, la viga, ya veis que esto es la chapa que han soldado de acuerdo a la viga, ¿vale? Oye, de esa chapa nos daban su espesor, ¿eh? Lo digo por el dibujo, se nos indicaba que el espesor de la chapa era de 10 milímetros, ¿vale? Con lo cual los espesores que vamos o las chapas que vamos a unir, ¿de acuerdo? Son dos. Una, el ala de la HB 180 que he buscado en la tabla de Acerlor y era 6,9 milímetros, ¿de acuerdo? Y la chapa de 10 milímetros que hemos soldado a la cabeza de la viga, ¿vale? Los tornillos lo que van a hacer, los tornillos van a tener esta disposición, ¿verdad? Con lo cual, mirar, esta fuerza que nosotros tenemos aquí es una fuerza así. Es una fuerza así. Esa es la que se transmite, ¿de acuerdo? Del pilar a la viga o viceversa, ¿de acuerdo? Con lo cual ya veis que esta fuerza está en dirección perpendicular a los tornillos y por tanto sería una fuerza cortante. ¿De acuerdo? Un esfuerzo cortante. Es importante esto, ¿de acuerdo? Ya veréis que en otro ejemplo tenemos un esfuerzo de tipo axil, ¿de acuerdo? Que es el FTED, ¿de acuerdo? Digamos que lo que tenemos que verificar, porque esto, dependiendo de la dirección del esfuerzo, tendremos que hacer un tipo de comprobación o tenemos que hacer otro tipo de comprobación. Bueno, pues siempre lo que tenemos que verificar es en qué dirección va el esfuerzo que se transmite en este caso, entre los dos elementos estructurales, si va en dirección perpendicular a los tornillos o en su propia dirección, ¿de acuerdo? Si va en dirección perpendicular a los tornillos es un esfuerzo cortante y si va en la propia dirección de los tornillos sería un esfuerzo axial, ¿vale? Bueno, por tanto, ya tenemos el valor del esfuerzo cortante de cálculo, ¿vale? Que es el que tenemos que comparar. Mirad, leo lo que nos preguntaban, ¿de acuerdo? Hay varios apartadillos, ¿de acuerdo? Y nos decía, primero, que verificásemos la resistencia. Que verificamos la resistencia. Que calculemos la resistencia de aplastamiento de la chapa. Que demos la posición de los taladros, después demos un plano de unión y al final nos pregunta si se podría aumentar la sobrecarga de uso a 100 kilogramos por metro cuadrado y nos piden que justifiquemos la respuesta. Si con la unión que vamos a diseñar, ¿de acuerdo? Y con la disposición de los tornillos seríamos capaces de aumentar la sobrecarga de uso de 40 a 100 kilogramos, ¿vale? Bueno, pues evidentemente lo primero que vamos a hacer es buscar, ¿de acuerdo?, la resistencia a cortante. La resistencia cortante. ¿Vale? La resistencia cortante venía dada por esta expresión, ¿de acuerdo? Esto era el número de planos de corte, ¿de acuerdo? El límite último, ¿de acuerdo?, de los tornillos, el área del vástago de las mismas, ¿de acuerdo? Y el cociente de minoración, ¿vale? Para mirar, en primer lugar, para que quede claro lo de los planos de corte, que ya hemos visto en otra ocasión, en este caso lo que estamos uniendo, ¿de acuerdo? Es, mirar, esto sería, ¿de acuerdo?, el ala de la HB, ¿de acuerdo? Y a continuación, repito, esta parte de aquí es el ala, y esta parte de aquí sería la chapa, ¿de acuerdo? Y el tornillo simplemente va a atravesar este sistema, ¿de acuerdo? No sé dónde pues la cabeza la pondríamos, no sé, esto dará un poco igual, ¿de acuerdo? La cabeza, ¿de acuerdo?, estará aquí, el vástago, ¿de acuerdo?, será esto,
Con lo cual, ¿de acuerdo? Solamente tenemos en este caso un solo plano de corte. Este de aquí. ¿De acuerdo? Plano de corte se refieren de acuerdo a la unión de chapas, ¿de acuerdo? Que estarían en dirección perpendicular al tornillo. Con lo cual, solamente hay un plano de corte. Nos han dicho que los tornillos eran 5 o 6, ¿de acuerdo? Recordad que eso es la calidad del tornillo. Los tornillos eran de calidad 5 o 6, con lo cual tenéis que buscar simplemente en la tabla, ¿de acuerdo? Tenemos una tabla a nuestra disposición, ¿de acuerdo? De esto, si queréis, la vemos por encima. Mirad, el FU para tornillos 5 o 6 es 500, ¿de acuerdo? ¿Vale? Newton partido en milímetro cuadrado. Esa es la resistencia de atracción de los tornillos. ¿Vale? Con lo cual el FU sería 500, es este de aquí. Nos han dicho que es de métrica 16, ¿de acuerdo? Ya sabéis que 16 es simplemente el diámetro del vástago, ¿de acuerdo? El diámetro del... Si el tornillo, ¿de acuerdo? El tornillo tiene la cabeza, ¿de acuerdo? Y el vástago, ¿de acuerdo? Pues simplemente, ¿de acuerdo? Es este diámetro de aquí. ¿Vale? Esto de aquí sería el diámetro que nosotros vamos a escoger, ¿vale? Con lo cual, el área sería pi por el diámetro partido por 2 al cuadrado, la he calculado, y ya sabemos que el gamma M2 siempre vale 1,25, ¿de acuerdo? Recordad que los coeficientes esos de minoración de resistencias, ¿de acuerdo? Siempre tienen el mismo valor, ¿de acuerdo? Tenemos el gamma M0 y el gamma M1, que son 1,05, y después este que ha aparecido ahora, que era únicamente, nosotros lo utilizamos, ¿de acuerdo? En tornillería, ¿de acuerdo? Que es 1,25, ¿vale? Bueno, pues simplemente he sustituido valores, ¿de acuerdo? Planos de corte, 1, el 0,5 que era el coeficiente, 500 por 10 elevado a 3 para pasar los newton partido milímetro cuadrado, ¿de acuerdo? A kilonewton partido por metro cuadrado, el área del vástago, el coeficiente de minoración, y eso nos queda que la resistencia, de acuerdo a cortante, sería de 40,212. 40,212. ¿Verdad? A ver, lo que hemos calculado, tiene que quedar claro, es la resistencia cortante de un tornillo. De un tornillo. ¿Vale? Mirad, si esto fuera la resistencia cortante total, acabamos de calcular la fuerza y era 115, no llegaría, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora simplemente es el número de tornillos lo podemos, ¿de acuerdo?, obtener dividiendo nuestra fuerza de cálculo, es decir, nuestra cortante de cálculo, por la resistencia cortante que presenta uno de los tornillos. ¿De acuerdo? Eso, si lo dividimos, nos da 2,86. Evidentemente, el número de tornillos tiene que ser dos cosas. Una, primera, tiene que ser un número entero, con lo cual primero habría que redondearlo. Pero además, ¿de acuerdo?, no es posible, ¿de acuerdo?, hacer una unión, ¿de acuerdo?, no simétrica. Me explico. Si tenemos el croquis de unión, ¿de acuerdo?, el plano este tal, ¿de acuerdo?, no podemos meter 3 tornillos, ¿de acuerdo?, porque no habría forma de hacerlo simétrico, ¿de acuerdo? 2 tornillos y uno aquí generaría un desplazamiento y generaría por tanto un momento, con lo cual eso nos indica que siempre el número de tornillos, ¿de acuerdo?, tiene que ser también un número par, ¿vale? Es decir, que estamos obligados a que el número de tornillos sea un número entero par y por tanto el primer número entero par, ¿de acuerdo?, por encima de 2,86 serían 4 tornillos. Ya sabemos, por tanto, ¿de acuerdo?, que el número de tornillos necesarios, ¿de acuerdo?, en la unión sería de 4 tornillos, ¿vale? Ya os he dicho que el esquema que ellos se habían dado, simplemente indicando ahí un par de tornillos, era simplemente una cuestión esquemática. El número de tornillos era algo que teníamos que calcular nosotros, ¿vale? Nos pedía la resistencia a aplastamiento, ¿de acuerdo? Aquí lo que pasa es que han preguntado algo que no se puede calcular de forma directa, ¿de acuerdo? Me explico. Mirad,
La resistencia de aplastamiento ya sabéis que es el efecto que los tornillos producirían. A ver cómo explicamos, dónde podemos explicar esto. Que es el efecto que produciría, de acuerdo, cualquier tornillo, de acuerdo, sobre la chapa en contacto con ella, de acuerdo. Como el esfuerzo cortante va en dirección perpendicular, el tornillo aplastaría hacia un lado la chapa, de acuerdo, digamos que arremetería contra la chapa, de acuerdo, en un determinado sentido, de tal forma que podría, de acuerdo, aplastarla, ¿vale? Y eso es lo que intentamos evitar, ¿de acuerdo? Porque ese primer aplastamiento luego da lugar, ¿de acuerdo?, a una mayor anchura del diámetro del eso, a una posible fisura en el diámetro del tornillo y que al final la unión, ¿de acuerdo?, en fin, la unión no actúe de la forma debida, ¿vale? Bueno, pues para eso tenemos una expresión, ¿de acuerdo? La resistencia de aplastamiento venía dada por esta expresión de aquí. Era 2,5 alfa por la tensión de rotura de acuerdo a los tornillos, perdón, la tensión de rotura de la chapa, es decir, el límite elástico de la chapa, el diámetro de los tornillos y la T, que era el espesor de las chapas a unir. ¿Vale? Me explico. Aquí hay cosas que conocemos, me explico. El diámetro del vástago, como nos han dicho que utilizamos métrica 16, lo tenemos. El diámetro del vástago es 16 por 10 a la menos 3 metros, ¿de acuerdo? T es el espesor de las chapas que estamos uniendo. Yo es que creo que antes no había apuntado bien esto. Pero claro, T es el menor de los diámetros de espesor y el espesor del ala de la HB realmente era 14 milímetros. ¿Vale? Yo no sé por qué he apuntado antes esto, porque esto no estaba bien. Si os acordáis, había anotado, de acuerdo ahí en el esquema, 6,9, pero eso no estaba bien. Era el ala, creo que no está bien considerada, ¿de acuerdo? Esta ala de la HB era de una 180, eran 14 milímetros, 14 milímetros. ¿Vale? Con lo cual, aclaro la cuestión esta. Esta T que aparece aquí es el espesor, el menor de los espesores de las chapas de unión. Es decir, si nosotros estamos uniendo una chapa de 10 milímetros, que era la chapa de soldadura, ¿de acuerdo? Y el ala de la HB 180, que es 14, ¿de acuerdo? El menor de esos espesores sería de 10 milímetros. ¿De acuerdo? Este límite, ¿de acuerdo?, es el límite elástico al que corresponde, ¿de acuerdo?, la chapa en cuestión. Como nos han dicho que todos los elementos, ¿de acuerdo?, eran S275, pues el FU es 275 por 10 elevado a 3. ¿Vale? Y el problema se nos presenta, bueno, el gamma M2 lo conocemos, y el problema se nos presenta en el cálculo de este alfa. Porque si os acordáis, el cálculo de ese alfa, ¿de acuerdo?, era el menor de una serie de términos. Era el menor de esto, ¿de acuerdo? Donde resulta que E1 y P1 son distancias de la disposición de los tornillos. Con lo cual, digamos que por aquí no podemos seguir, aunque lo hayan preguntado. Repito, aunque lo hayan preguntado anteriormente, dice resistencia de aplastamiento antes de la posición de los taladros, lo primero que habrá que hacer será averiguar la posición de los taladros. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahí nos paramos, dejamos el cálculo y vamos a pasar al cálculo de la disposición de los taladros. ¿De acuerdo? Al apartado C y el D, que simplemente es el croquis. ¿De acuerdo? Para mirar.
Aquí hemos hecho un croquis, ¿de acuerdo? Un croquis donde vamos a averiguar una serie de distancias, donde tenemos, primero, mirad, lo que hemos dibujado ha sido la chapa, hemos dibujado la chapa, esa que habíamos soldado, ¿vale? La chapa que habíamos soldado. Evidentemente, hay que sortear, ¿de acuerdo? En esta chapa hay que sortear, ¿de acuerdo? La sección propia de la viga, de la IP, ¿de acuerdo? Con lo cual ya veis que tengo que intentar sortear, ¿de acuerdo? Esto de aquí, que sería simplemente la forma que tiene la sección de la IP. Digamos que eso hay que sortearlo. Yo tengo que, ¿de acuerdo? Poner los tornillos sorteando, ¿de acuerdo? Esos elementos, ¿de acuerdo? También habrá que sortear por el otro lado, porque no lo estamos viendo, ¿de acuerdo? El alma del acuerdo de la HB, pero bueno, de eso hablaremos ahora posterior, ¿de acuerdo? Mirad, aquí lo que teníamos era, ¿de acuerdo? Como unión, teníamos una IP 300, una IP 300, no sé por qué he puesto aquí 330, no tengo ni idea. No sé, esto es una IP 300, yo me tengo que haber equivocado, ¿vale? Esto es una IP 300. Esto es un 0 y un 0. Las IP se miden por la altura que tiene, ¿de acuerdo? Además, las IPs tienen la característica de la base, ¿de acuerdo? Es casi la mitad, o algo mayor de la mitad, ¿de acuerdo? Del canto, ¿vale? Bueno, el caso es que, mira, yo he buscado aquí, en la IP 300, jolín, era una 300, ¿verdad? Me estoy mosqueando. Han puesto una IP, de acuerdo, tal, una IP 300 y aquí una IP 300. Sí, es una IP 300, ¿vale? Bueno, pues se supone que de esa IP 300 he localizado varias cosas de su geometría. He localizado su base, que es 160, he localizado lo que mide el ala, la superior y la inferior, que son 11,5 milímetros, y lo que mide el alma, que son 7,5 milímetros. ¿Vale? Para mirar. Yo voy a situar aquí los 4 tornillos que hemos calculado en el anterior apartado. Es decir, aquí tendríamos un tornillo, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos otro tornillo, aquí teníamos otro y aquí tendríamos otro. Simplemente vamos a buscar las distancias a las que los debemos de situar. Las distancias a las que debemos situarlas. Bueno, mirad, he buscado primero, de acuerdo, los perfiles en la tabla de Zerlor, de acuerdo, porque la verdad no encajaba, de acuerdo, lo que tenía. Ha surgido un pequeño problemilla, ¿de acuerdo? Y lo he solventado. Resulta que tengo el mismo ejercicio, ¿de acuerdo? Con dos perfiles diferentes, una IP 330 y una IP 300, ¿de acuerdo? Entonces, como este era el del examen, ¿de acuerdo? Y era un 300, pues había algún dato mal tomado, ¿de acuerdo? Mirad. Del IP 300, ¿de acuerdo? Teníamos el espesor del ala era 10,7. El espesor del ala era 10,7 y el espesor del alma 7,1, ¿vale? Eso lo he puesto aquí, ¿vale? 7,1 y 10,7, ¿vale? Y después del HB, que nos hará falta, me acuerdo también, solamente es el espesor del alma, que es 8,5. Que ahora utilizaremos, ¿vale? Bueno, con eso vamos a empezar a calcular
Vamos a empezar a calcular, ¿de acuerdo? Las distancias, ¿de acuerdo? Esas requeridas, ¿de acuerdo? Entre tornillos y superficies, cantos, etcétera, ¿de acuerdo? E1, E2, P1 y P2, ¿vale? Para eso ya sabéis que tenemos una tabla, la tabla de disposiciones constructivas, ¿de acuerdo? Aquí quiero comentar una cosilla, y es, mirad, si podemos, lo digo porque hay dos valores mínimos diferentes. En el valor máximo, a no ser que nos indiquen, de acuerdo, que es un ambiente especial, etcétera, etcétera, siempre vamos a considerar, de acuerdo, el del ambiente normal. O sea, esto aquí no vamos a modificar nada, ¿vale? Pero entre los mínimos hay un obligatorio, ¿de acuerdo? Y un recomendado. Si podemos utilizar el recomendado, pues mejor, ¿de acuerdo? Pero habrá veces en el que la disposición, ¿de acuerdo?, no lo permite, con lo cual habrá que irnos a un obligatorio, ¿de acuerdo? Primero, en principio, vamos a empezar con el mínimo recomendado. Con lo cual, mirad, empezamos por el cálculo del E1. El mínimo recomendado es 2 de sub 0. Y el máximo es 125 o 8 veces T. ¿Vale? Con lo cual, bueno, primero lo que he hecho ha sido calcular el valor de sub 0, que lo tengo por aquí. Sí, mirad. El valor de sub 0, recordar que era el diámetro del vástago, que eran 16, y después la holgura permitida por la norma. Para tornillos de 16 a 24, la holgura puede ser de 1 o de 2 milímetros. Yo no me he querido pasar, entonces le he puesto de 1 milímetro, y eso nos da al final una de sub 0 de 17 milímetros. Ese sería el diámetro del agujero, que tiene, en este caso es 1 milímetro superior al diámetro propio del vástago para que no haya ningún problema en su inserción, ¿vale? Con lo cual he tomado 17 milímetros. Y por tanto, el E1 tiene que estar comprendido entre 2 de sub 0 y, por un lado eran 125 milímetros y por otro lado eran 8 veces T. Ya sabéis que T era el espesor menor de las placas que estamos uniendo, era la de 10 milímetros, con lo cual esto eran 80 milímetros. Con lo cual E1 nos da que tiene que estar comprendido en T 34 y 80. Ahí tenemos el margen sobre el cual ahora luego actuaremos, ¿de acuerdo? Dentro de ese margen optaremos por un valor. Nos pasamos al siguiente, ¿de acuerdo? L2, lo mismo, disposición constructiva. El mínimo obligatorio es, perdón, el mínimo recomendado es 1,5 de sub 0 y el máximo es igual que el otro, 125, 8T. Con lo cual, 1,5 de sub 0 y 125 y 80 serían 80, con lo cual en principio sería 25,5, estaría entre 25,5 y 80, ¿vale? Con esto me ha surgido un pequeño problemilla, pero ahora os comentaré, ¿vale? El siguiente, que sea el P sub 1. El mínimo recomendado es 3 de sub 0, ¿de acuerdo? Y en el máximo, ¿de acuerdo?, tenemos piezas comprimidas o traccionadas, ¿de acuerdo? Nuestras piezas, en este caso, recordar que la unión es esta, ¿de acuerdo? Los tornillos están, ¿de acuerdo? Las piezas estarían comprimidas, ¿verdad? Porque el tornillo estaría apretando, ¿de acuerdo?, por su cabeza y por su tuerca, ¿vale? Con lo cual, piezas comprimidas y por tanto para piezas comprimidas 14T o 200 milímetros, ¿vale? Con lo cual lo mismo. El P1 era 3 de sub 0, estaría entre 3 de sub 0 y 200 y 14T, con lo cual en este caso era 140 milímetros, con lo cual esto nos quedaría entre 51 y 140, ¿vale? Y finalmente el último cálculo, que sería, bueno, hay dos cálculos más. El del P2, que estaría otra vez entre 3 de sub 0 y 140-200, con lo cual nos va a quedar lo mismo. Es decir, el P2 estaría entre estos dos valores, con lo cual nos va a quedar otra vez exactamente lo mismo, entre 51 y 140. Y finalmente la M, que ya sabéis que es la distancia mínima a la que se tiene contra el agujero con respecto a cualquier superficie paralela al eje, ¿de acuerdo?, del tornillo. Y ese era 3D. En este caso es el diámetro del vástago. Con lo cual esto era en 3D. La verdad es que este queda un poco exagerado porque da 48 milímetros nada menos. ¿Vale? Vale. Mirad, aquí la cuestión ahora es simplemente distribuir las distancias. Mirad, en la vertical no he visto, de acuerdo, ninguna... En la vertical no tenemos pegas porque no tenemos planos paralelos, con lo cual simplemente, mirad, he optado por un valor, ¿de acuerdo?, para E1, un valor
para E2, de tal forma que el total de esos valores, tiene que cumplir de acuerdo a la distancia total que tiene la IP, que son 300, ¿vale? Vale. Fijaros que aquí esto ya se ha quedado y ahora entiendo el por qué tengo dos enunciados diferentes con dos valores diferentes. Esto se ha quedado de acuerdo directamente de acuerdo al límite, es decir, no pasa nada, puede ser válido el límite. El E1 como valor límite era 80, tenía 80, y el P1 como valor límite era 140. Bueno, pues si sumáis 2 veces 80 y 140 da justamente 300. Con lo cual en este caso ya estábamos al límite de los valores de acuerdo máximos, ¿de acuerdo? Repito, por eso esto no era realmente una IP300, ¿de acuerdo? Se ve que se puso primero con una IP300, pero se habían equivocado y debería ser una IP330 para que tuviera una mayor altura y una mayor base, ¿de acuerdo? Y por todo esto las distancias, ¿de acuerdo?, serían diferentes, ¿vale? También es verdad que todo lo demás, ¿de acuerdo?, quedaría ligeramente diferente, ¿vale? O aquí hay otra posible deficiencia. Estos tornillos son demasiado exagerados, tienen un vástago demasiado grueso, ¿de acuerdo?, con respecto a los valores. De hecho, el problema me ha surgido en la parte de abajo. Es decir, mirad, yo he intentado distribuir la base, que era de 150, de la IP300, era 150. Oye, las bases y estos las tenéis en la tabla de Zerlor, ¿vale? Aquí en la tabla teníamos que la base de la IP, ¿de acuerdo?, eran 150 y la altura eran 300, ¿vale? Entonces, he intentado distribuir, ¿de acuerdo?, esto, pero tenemos que intentar evitar una cosa, y es que, mirad, aquí yo tengo un plano, digamos que esto de aquí, esta parte central, corresponde al alma de la IP. Y de hecho, no tan solo al alma, y por eso os he hecho aquí un pequeño inciso. Mirad, el alma de la IP, ¿de acuerdo?, eran, lo habíamos puesto aquí, el alma de la IP eran 7,1 milímetros. 7,1 milímetros, con lo cual hay que salvar ese alma porque ahí no se puede atornillar. Pero del otro lado, ¿de acuerdo?, del que no vemos en este croquis, tengo también el alma de la HB, es esta de aquí. Y resulta que es más gruesa que la otra, ¿de acuerdo? Era de 8,5 milímetros. Con lo cual realmente lo que tengo que salvar, ¿de acuerdo?, es este alma de 8,5 milímetros. Entonces la verdad me ha costado un poco, ¿de acuerdo?, hacer que la distancia entre el agujero y el alma que me encontraba aquí, ¿de acuerdo?, que era la de la HB, fuera mayor que los 48 milímetros que nos quedan aquí la M. ¿Vale? De hecho, mirad, lo he intentado con, me parece que lo había intentado con 26 o 27 milímetros, que era lo que nos quedaba el E2, y resulta que no me ha dado, ¿de acuerdo?, no me daba la distancia, y por tanto tiene que pasar al valor mínimo. Recordad que ahí hemos utilizado el valor recomendado, pero como bueno, que estaba también el mínimo. El mínimo en el E2 era en vez del recomendado 1,5 era 1,2, con lo cual eso me ha salvado un pelín, ¿de acuerdo? Porque el mínimo era 1,2 de su cero y eran 20,4 milímetros. Con lo cual, mirar, ajustándolo un poco, llevando esto a 22 milímetros, y por tanto aquí en medio me quedarían 106 de la diferencia. La distancia que tendríamos, la distancia aquí, entre el centro del agujero y, en este caso, repito, el alma de la HB, no de la IP. De la IP tenemos por delante, pero la IP era más delgada que la HB y también tenemos que salvar, de acuerdo, el alma de la HB, que está al otro lado, ¿de acuerdo? Y entonces golpearía con los tornillos, ¿de acuerdo? Digamos que las distancias tan mínimas que tenemos que considerar, ¿de acuerdo? Tenemos que considerar tanto en la cabeza, ¿de acuerdo?, como en la tuerca, a un lado u otro, con lo cual en un lado tenemos una cosa, en otro lado tendríamos otra, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirar, esta distancia sería, primero, la mitad de lo que nos ha quedado la distancia en agujeros, que era 106, y después la mitad del alma de la HB, con lo cual esto nos ha quedado 48,75, que está justamente en el límite casi
de lo que deberíamos tener. ¿Vale? Respecto a la altura no hay problema, porque respecto a la altura, mirad, yo aquí lo que teníamos que hacer, aquí arriba, era únicamente salvar el ala de la IP. Tenemos otra superficie, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que salvar el ala de IP, con lo cual aquí también tiene que haber una distancia mínima. Pero en esta no viene mucho problema porque es verdad que aquí la distancia total es de 80. Es decir, solamente esta distancia serían simplemente los 80 milímetros que tengo hasta el agujero desde el canto y le resto el ala de la IP que eran 10,7. 10,7. Con lo cual ya veis que me queda una distancia muy sobrante, ¿de acuerdo? Este serían 80 menos 10 son 70, serían 69,7 milímetros, ¿de acuerdo? Muy superior, ¿de acuerdo? Muy superior a los 48 milímetros que nos pedían. Con lo cual, repito, de altura no había ningún problema, ¿vale? Vale, escuchadme, yo creo que este problema en concreto, yo creo que en otros problemas vais a tener nada, muchísimo menos cálculos que realizar. Pero de todas formas, la forma de calcularlo, de acuerdo, es así. Recuerda que los mínimos y máximos recomendados, de acuerdo, lo que nos proporcionan son intervalos y yo tengo que elegir algún intervalo de acuerdo entre ellos. Si es posible considerar valores redondos, pues guay. Porque claro, pedirle al colega, de acuerdo, que cuando vaya a hacer el agujero lo tiene que hacer a 22 milímetros, un poco más complicado. Bueno, no pasa nada, sí que se puede hacer, ¿de acuerdo? Y en este caso, repito, estaba muy ajustado. Yo creo que todo era debido a que, y de hecho hay un cálculo que ahora veremos, yo creo que era todo debido a que la IP300, los tornillos eran demasiado gruesos, ¿de acuerdo? Para la IP300. Si hubiéramos cogido, en vez de tornillos 16, tornillos, ¿de acuerdo?, de 12, ¿de acuerdo? Prácticamente me parece que el número de tornillos daría prácticamente casi igual, no lo he calculado, pero había mucho margen, ¿de acuerdo? De recordar que en el esfuerzo de tracción nos han quedado, ¿de acuerdo?, solamente 12, nos han quedado 2,40 y pico tornillos y hemos tenido que aumentar a 4, ¿de acuerdo? Con lo cual había mucho margen de actuación para coger tornillos más delgados, ¿vale? Bueno, digamos que esto sería el follón que hemos montado, sería nuestro croquis, todo esto, sería el croquis con las distancias, ¿de acuerdo?, a las que tenemos la disposición, ¿de acuerdo?, de los tornillos, ¿vale? Eso sería el global, ¿vale? Y con esos valores, ahora sí ya podemos volver a los cálculos de alfa y de beta, ¿de acuerdo? Mirad. Alfa era el menor de estos valores, ¿de acuerdo? Con lo cual simplemente he ido sustituyendo. El 1 que habíamos tomado era 80, de su 0 18, P1 era 140, el límite de resistencia de los tornillos era 500 y de la chapa 265, con lo cual he ido calculando valores y el menor de valor de todos ellos es 1,5686. Y lo mismo para el beta. Lo he calculado por aquí. Antes el beta era diferente, ¿de acuerdo con tal? El beta, de acuerdo, era otra vez el mínimo entre estos valores. 2,8 E2 partido de sub 0, 1,4 P2 partido de sub 0 menos 1,7 y 2,5, con lo cual en este caso me quedaba 1,923. ¿Vale? Bueno, pues eso lo he llevado aquí. El beta, el alfa. El límite de resistencia, el límite de acuerdo de las chapas, que eran a 0,265, el diámetro del vástago, 16, el espesor mínimo de las chapas que estamos uniendo, y aquí, partido el gamma M2, que lo tenemos aquí, y nos queda un problemilla, y es que esto nos da 106,178, ¿de acuerdo? Y resulta que eso es menor. A ver. Ah, no, pero sí que cumple. Porque este es el aplastamiento para un tornillo. Perdonad. Este es el aplastamiento para un tornillo. Nada. Aquí me he equivocado yo en el cálculo. Esto aquí lo quitáis, ¿de acuerdo? Y simplemente, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que poner es que esto sea la resistencia, ¿de acuerdo? Aplastamiento para uno de los tornillos, ¿vale?
Entonces, como tenemos 4 tornillos, 4 por 106 con 178 sería mayor que la fuerza de cálculo que teníamos, el FVED, y por tanto simplemente cumple aplastamiento y ya está, ¿vale? Lo habían puesto, de acuerdo, sin el número de tornillos, de acuerdo, eran 4 tornillos, con lo cual es mucho mayor y por tanto se cumple la resistencia de aplastamiento, ¿vale? Bueno, por último, mirad, para acabar, hay una última pregunta, de acuerdo, que nos dice, de acuerdo, si se podía aumentar la sobrecarga de uso a 100 kilogramos partido metro cuadrado, es decir, de 40 que era el valor inicial a 100. Con lo cual, mirad, aquí lo que teníamos que hacer sería, digamos que hay que comprobar otra vez la hipótesis, ¿de acuerdo? Comprobar otra vez, ¿de acuerdo? El sistema, ¿de acuerdo? Con una carga de 100 kilogramos por metro cuadrado, que sería 1 kilonewton por metro cuadrado, ¿vale? He vuelto a calcular otra vez el valor de la carga distribuida que tendríamos, que en este caso ha aumentado a 30,525, el aumento la verdad es que es pequeño, y por tanto la cortante de cálculo, que era QL partido por 2, nos queda 137,3625, ¿vale? Mirad, como nosotros ya habíamos calculado, esto simplemente con calcular el grado de utilización es suficiente. Como nosotros ya habíamos calculado la resistencia cortante, que era la que nos interesaba, la resistencia cortante de cada tornillo era 4,212, pues podemos obtener el grado de utilización que tendrían los tornillos en esta nueva situación. Es decir, arriba pongo la cortante de cálculo que hemos obtenido, abajo sería la resistencia cortante del total de tornillos, que eran 4, eso multiplicado por 100 y nos queda el 68,13, con lo cual estamos todavía muy lejos del 100% y por tanto se ve que el grado de utilización todavía, de acuerdo, es bastante pequeño y por consiguiente, de acuerdo, la unión resistiría perfectamente, ¿vale? Aquí el tema ha sido que al aumentar tanto el número de tornillos, al darnos un número que era 2,84 y llevarlo, de acuerdo, hasta 4 tornillos, ha aumentado mucho la resistencia en conjunto de todo el sistema, ¿de acuerdo? Con lo cual, el grado de utilización, ¿de acuerdo? Aún a pesar de que hoy aumente la carga no ha aumentado tanto, ¿de acuerdo? Para que se produzca esto, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un problema más. Pretendo hacer, mirad, las dos posibilidades. Esto, que son los tornillos trabajando a tracción, a cortante, y en otro caso, de acuerdo, tornillos trabajando a tracción, que son las dos posibilidades que tenemos en los ejercicios, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer otro ejercicio con tornillos trabajando a esfuerzo axial de tracción.